Arrancamos, si quieren, desde Arbia. En principio, agradecer a los organizadores, a la Universidad Nacional de La Matanza, que siempre tiene esta disposición. Ya llevamos varios congresos realizados en esta casa. A Guille y a toda la gente de Ucaya, que se pone siempre al hombro esto de seguir debatiendo la comunicación popular. Y contarles un poco, bueno, Arbia es una asociación de radios bonaerenses y del interior de la República Argentina. Les traigo el saludo de Osvaldo Francés, que es el presidente, que no he podido estar acá. Me presentaron también en nombre de la Corameco. La Corameco es la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. Ambas organizaciones trabajan en forma sincronizada. Representamos a más de 1000 radios en todo el territorio de la República, que, bueno, son radios generalmente pequeñas, radios de ciudades, de pueblos, radios que tienen un compromiso muy grande en el territorio. Me gusta mucho el nombre de esta mesa, esto del territorio, ¿no? Y bueno, en principio, repasar un poco de dónde venimos, ¿no? Y después veremos hacia dónde vamos. Por lo pronto venimos de una lucha muy fuerte que se dio por muchos de los que estamos aquí hoy presentes y por muchos otros más y otras más que estuvieron en lo que fue todo el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un proceso que comenzó con la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que se fue ampliando después cada vez más y que permitió una verdadera revolución en la República Argentina en lo que hace a la comunicación, porque sectores que no estaban involucrados directamente con la comunicación debatían sobre una ley de medios de comunicación, y eso llevó a que hiciéramos lo que por aquel entonces creíamos que era lo mejor en cuanto a legislación que podíamos tener para la regulación de nuestros medios. Después vino lo que vino, o sea, vino el macrismo, vino un señor con una lapicera que pudo hacer un par de firmas y tirar todo este trabajo que se había realizado en forma colectiva de un día para el otro, en parte, solamente en parte, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue vigente, pero en algunos de sus artículos vino a vetarlos, a sacarlos y a dejar que los medios hegemónicos siguieran a hacer lo que saben hacer, es decir, crear este relato único que sirve para que cada uno de nosotros pensemos en forma acorde a lo que quiere el poder concentrado económico, no solamente nacional, sino también el que viene de afuera, que pensemos. Y dejarnos ahí, en esa nebulosa de no saber la realidad, sino estar todo el tiempo creyéndonos que lo que nos venden, esa ficción que construyen, es lo que estamos viviendo y es nuestra realidad. Venimos también de una pandemia que ha significado para nuestros medios un momento crucial, porque en las ciudades, en los pueblos, era fundamental saber cada día cuál era el parte que estaban dando las autoridades sanitarias, qué era lo que decía la municipalidad, qué era lo que decía el secretario de salud de cada ciudad, cuántos casos había, cuántos casos eran fatales, si había alguna nueva medida de restricción o no. Y en esto nuestros medios cumplieron una función fundamental en uno de los momentos más complejos y difíciles de sostenerse. Digo porque la mayoría de las radios, de los canales de televisión de baja potencia que están en las ciudades, y yo hablo mucho del interior porque soy del interior, yo soy de una ciudad que se llama Azul, que está a 300 kilómetros de la capital federal. En estos momentos comparto Azul con Corrientes porque estoy radicado en Corrientes, en la provincia de Corrientes, en la capital, y esto me permite tener una visión no solamente del interior de la provincia de Buenos Aires, sino también de regiones más alejadas del centro neurálgico de decisiones que está aquí cerquita. Y estos medios de comunicación en ese momento estaban soportando uno de los momentos más difíciles, porque los negocios estaban cerrados. Y las radios, los canales de televisión pequeños, viven fundamentalmente de la publicidad que obtienen a través de los comercios, de los negocios. No publicita Coca-Cola ni las grandes empresas en estos medios. Los que publicitan son el verdulero, el carnicero de la esquina, el supermercado chiquito. Ellos son los que sostienen y no estaban trabajando. Esto significó un gran esfuerzo sostener durante la pandemia los medios de comunicación que eran indispensables para saber qué era lo que estaba sucediendo en muchos lugares y a la vez sostenerlos desde lo económico. Bueno, ahí estamos en una situación, ¿no?, en la cual llegamos hasta este hoy. Un hoy que nos encuentra en algunas instancias muy bien a los comunicadores. No lo digo desde lo que significa sostener el medio de comunicación, pero sí en cuanto a algunas cuestiones de políticas que se están implementando,
que nosotros consideramos como muy positivas. En este sentido, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, desde hace algún tiempo, se armó una red a través de lo que es la radio de la provincia de Buenos Aires, que nos ha permitido a los medios del interior trabajar como corresponsales de esta radio. Esto es algo bastante llamativo, ¿no? Porque cuando uno comenta en cualquier pueblo del interior sobre la radio de la provincia, te dicen, la radio de La Plata, ¿no? Porque la idea que está colocada en cualquier oyente es que es una radio más de las radios de La Plata, pero no es una radio de la provincia. Esto se ha conseguido revertir en parte a través de una red de corresponsales que se armó y que nos pareció como una idea muy positiva en cuanto a esto de tejer redes, que se hablaba recién, que decías vos, Claudia, esta cuestión de comenzar a trabajar en forma mancomunada para lograr romper a esto que tienen el bozarrón, que permanentemente generan esto de traernos una única posibilidad de creer la realidad. En esto nos parece muy interesante, y también nos parece muy interesante que el Estado comience a poner la vista en lo que debe ser la reconversión que tenemos que hacer los medios de comunicación. Y no me refiero solamente a la reconversión, en estos momentos, por ejemplo, se ha llamado a concurso para que canales de televisión de baja potencia, que son analógicos hasta el momento, puedan pasar a la tecnología digital. No solamente digo eso, sino también en la reconversión tecnológica que significa para cada uno de los comunicadores el hecho de pasar de la radio que se escuchaba a través de salía la emisión a través de una antena y se escuchaba a través de un aparatito que estaba arriba del aparador, a las nuevas tecnologías. A esto que nos permite hoy no tener el límite de cuánta potencia tengo. El límite no existe más. El límite ahora es que tenga o no un teléfono con una aplicación para poder escuchar la radio de mi pueblo en cualquier lugar. Esta reconversión tecnológica todavía cuesta llevarla adelante. Cuesta desde el lugar de los propios comunicadores y cuesta también porque hay que formar, hay que capacitar y también porque eso significa recursos extras para cada uno de los medios. En esto es importante el acompañamiento del Estado para que podamos ir transitando este camino que nos lleva. En España, hace poco en Barcelona, hubo un congreso parecido a este que estamos viviendo ahora, en el cual uno de los exponentes dijo, estamos comenzando a vivir el nuevo siglo de oro de la radio. Y esto parecía una locura, porque uno piensa, en lo personal me pasa, yo estoy permanentemente viendo dónde escuchan radio. Y escucho que la radio lo escuchan los remiseros, o sea, con el viejo sistema, ¿no? Te subís a un remis y está la radio puesta. Pero después no escucho en ninguna otra parte, no veo un aparatito prendido de radio. Sin embargo, la radio, a través de los nuevos sistemas, tiene una posibilidad inmensa. Tiene una posibilidad inmensa que significa una reconversión hacia esa posibilidad que nos está dando fundamentalmente Internet. Y sobre todo con las políticas que se están llevando adelante de la fibra óptica que nos permite llegar a lugares que, como decía Luis hoy, hasta ahora no había Internet y ahora comenzamos a tener la posibilidad de que muchos compañeros y compañeras puedan tener acceso a un Internet, a esta tecnología que es fundamental. Y ahí está donde comienza la nueva tarea de los radiodifusores. Comenzar a saber que ya el mensaje que emite la radio, que en realidad nunca fue efímero, pero siempre se consideró como que era efímero, ¿no? Que lo que yo estoy hablando ahora desaparecía al instante, lo escuchabas y ya al rato te olvidabas. Hoy ya no tiene esto porque hay distintos soportes que nos permiten tener la radio a demanda, tener las voces que queremos escuchar en el momento que queremos escucharlas. Entonces hay que comenzar a trabajar en los podcasts, hay que utilizar herramientas como Radio Cut, por ejemplo, que nos permite ir a ver en cualquier momento un fragmento de un programa que nos interesa. Todo este tipo de posibilidades significa pegar un salto de calidad, un salto de conocimiento. Y quería traer a propósito de esto un trabajo que está haciendo la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, allí en Olavarría, en la sede de Olavarría, está la Facultad de Comunicación Social, y hay un profesor que se llama Jorge Aravito, que ha estado realizando un trabajo con una de las radios más viejas que hay creo que en la República Argentina, es de 1952, surgió como filial de Radio Belgrano, una M por supuesto, por aquel entonces no existía la FM, que se llama LU10 Radio Azul. Es una radio que vivió épocas muy oscuras porque en el año 98 comenzó su dueño, tenía un titular de la licencia, comenzó un proceso de degradación de la radio que en el 2004 llevó a que la radio se cerrara, se declarara quiebra,
los trabajadores se quedaran en la calle y resistieran para no quedarse en la calle. Bueno, el paso del tiempo llevó a que finalmente se constituyera una cooperativa, se recuperara la radio y la radio hoy esté en el aire, y la universidad hizo un trabajo de buscar los archivos que habían quedado olvidados de la radio para traer voces, programas, historias que son la identidad de la ciudad de Azul. Todo eso estaba guardado en los archivos de la radio. El rescate y la digitalización de estos elementos los ponen ahí sobre la mesa para que las nuevas generaciones puedan tenerlos a disposición. Por eso que me gusta mucho esto de que la radio, más allá de su función en el momento, momentánea, es parte de un patrimonio, ¿no? Un patrimonio que se guarda allí, que está en el medio y que es necesario para la construcción de la identidad de nuestros pueblos. Por eso las radios locales son tan fundamentales y tan importantes. Quiero terminar con una frase que no me pertenece, pero que me gustó mucho. La rutina mata la radio, lo dijo uno de los grandes pensadores de la radiodifusión, que es José Ignacio López Vigil, en uno de sus libros, y me parece que de eso es de lo que tenemos que salir. De la rutina, que por ahí quienes nos ubicamos de este lado del micrófono, nos lleva el día a día, lo cotidiano, y buscar nuevas posibilidades, el no quedarse solo en el estudio, el ir a buscar al compañero que está también en el medio de comunicación, a la compañera, y comenzar a construir en forma colectiva para dar el salto hacia este desafío que traen los nuevos tiempos. Muchas gracias. Bueno, está bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos y bienvenidas a la universidad. En mi caso les voy a contar un poco el trabajo que se hace desde la red de radios universitarias. A mí me toca coordinar la radio de esta universidad y estar acompañando a la red de radios universitarias, que en este momento somos 64 emisoras en todo el país. Como siempre digo, tenemos la radio de la Universidad Nacional de La Plata, pionera, pronta a cumplir 100 años, y tenemos radios nuevas como la Universidad Nacional de las Artes que surgieron en el 2019. Entonces, en ese abanico hay muchas realidades distintas. Estoy acoplando yo, ¿no? Ahí está. Hay muchas realidades distintas, diferentes, y muchas veces las radios universitarias estamos a disposición de las políticas públicas de las universidades, ¿no? No todas las universidades le dan los mismos lugares a sus medios universitarios y no todas están dentro de la misma área. Hay algunas que están dentro de una secretaría de medios exclusivamente, otras dentro de extensión y otras dentro de los departamentos. Nosotros somos medios públicos. Generalmente, hoy la escuchaba a Claudia cuando hablaba de los medios populares y a las radios universitarias. Lo que nos pasa es que cuando decimos radios universitarias creemos que es únicamente para la universidad y para la academia, y no es así. Si bien hay una parte que tiene que ver con esto, con los profesionales que forman parte de la vida universitaria, también con los alumnos y alumnas que generalmente hacen sus primeras prácticas dentro de nuestros estudios, nosotros tenemos una agenda que es pública, que es plural, que trabaja en territorio. Yo creo, y siempre decimos desde Aruna, que somos la voz de la universidad dentro del territorio y que también muchas veces, junto con las tareas de extensión universitaria, traemos al territorio a la universidad, contando historias, dándole espacio, con la presencia de nuestros cronistas en la calle, generando contenidos también. Y en el caso nuestro y en el caso de la gran mayoría de las radios, los que estamos dentro de las radios universitarias somos compañeros y compañeras que también pertenecemos a esos lugares, a esas ciudades en donde trabajamos. Entonces es lo local contado por los locales y no contado por otros o por otras. A mí me gusta siempre dar ejemplos y les voy a contar una experiencia que tuvimos en el año 2017 a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Surge un plan de fortalecimiento donde se genera un noticiero en la región NOA. Entonces las 7 radios de esa región empiezan a generar un noticiero donde contaban noticias locales. Después de esto, este mismo noticiero de la región NOA se replica en el AMBA, se replica en la Patagonia, se replica en el NEA.
Cuando llega la pandemia, nos encontramos que si buscábamos noticias sobre las universidades públicas, de lo único que se hablaba en los medios era sobre presencialidad sí o presencialidad no. Primero, sabemos que hubo presencialidad y que hubo clases, no presencialidad, pero sí hubo clases. Estábamos en una situación distinta, atravesando todo el país, pero no se hablaba de la tarea que estaban realizando las universidades públicas en territorio, desde programas para la tercera edad, desde centros de investigación, de vacunación, de testeo. Únicamente se hablaba si había clases o no, y las clases se estaban dando, pero en otro formato, en una manera diferente. Entonces lo que hicimos fue unificar estos 5 noticieros y hacer un noticiero federal, donde de manera diaria hay aproximadamente 120 productores y productoras de todo el país, donde íbamos contando, por un lado, la situación sanitaria, porque si nosotros escuchábamos los medios, no te decían cuántos enfermos había en Chilecito o en Concordia. Siempre la noticia se piensa desde el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es una lógica que nosotros como red de radios universitarias tratamos de romper y tratamos de trabajar diariamente para cambiar esta lógica continuamente. Y también aportar la voz de los especialistas que estaban en las universidades. Hemos escuchado noticias hasta que el barbijo era perjudicial. No sé si se acuerdan cuando apenas arrancó la pandemia que ponerse un barbijo era algo súper peligroso, según algunos medios. Después usamos el barbijo y no pasó nada. Entonces, por un lado estábamos contando la situación sanitaria de cada provincia o de cada ciudad donde había una radio universitaria, y por el otro lado también sumando la tarea y contando la tarea que nuestras universidades públicas realizaban de manera diaria, en territorio, en sus medios, con sus profesionales. A partir de esto, cuando termina la pandemia, cuando pasamos a otra etapa, esto se termina convirtiendo en un reporte federal de noticias diario, donde compañeros y compañeras de todas las provincias y de todas las ciudades cuentan de primera mano qué es lo que está pasando en sus localidades, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, es muy diferente a lo que escuchamos y a lo que vemos en los canales de televisión o en algunos medios. Así que bueno, básicamente la tarea que nosotros hacemos es esa, trabajamos en lo federal, trabajamos en la comunicación, creemos en la comunicación como un derecho humano y no como un bien de consumo, como una mercancía, y es lo que hacemos de manera diaria. Y escuchando al compañero, también sumo desde la red de radios universitarias que necesitamos políticas públicas que acompañen el fortalecimiento de nuestros medios. Estamos en un momento donde los medios se están modificando, se consumen los medios de otra manera, las nuevas generaciones también nos exigen muchas veces eso, y creemos que el financiamiento, políticas públicas de acompañamiento y de capacitación son fundamentales para el futuro de nuestras radios universitarias y de todas las radios que están acá presentes. Muchísimas gracias, y antes de cerrar quiero agradecer por el espacio. Y creo que espacios como estos hay que defenderlos porque demuestran que otra manera de comunicar es posible y que sobre todo es sumamente necesario. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Muchas gracias primero que nada por la invitación. Yo vengo en representación de FM en Tránsito, radio cooperativa y comunitaria que está en Castelar, acá en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y que este año cumplió 35 años haciendo comunicación popular, comunitaria acá en la zona, en el territorio, ¿no? Que de eso se trata un poco. Hay algunas cuestiones que tenía ahí pensadas que también las fueron nombrando los compañeros acá, que tienen que ver, ¿no? con qué cuestiones nos encontramos al momento de gestionar, pensar, hacer un medio comunitario, alternativo, popular, que esté situado en el territorio y que esté orientado por un proyecto político-cultural de transformación, ¿no? De una sociedad que queremos, que es nuestro horizonte, y al que decidimos aportarle desde la comunicación. Y eso es un desafío porque no es nada más la tarea periodística. Entonces, algo de esto de que la rutina no nos coma es fundamental. Y a veces también es muy difícil cuando, además de hacer la tarea periodística, tenemos que pensar en sostener ese medio, hacer crecer ese medio. Nos encontramos muchas veces en el sector de los sin fines de lucro con esta tensión
entre lo urgente y lo importante, ¿no? Esas cuestiones que nos hacen crecer, nos hacen potenciarnos, y esas pequeñas cuestiones que tenemos que atender y que terminan siendo a veces también ahí una cuestión que nos puede jugar en contra. La tarea, un poco, los debates que quería también como un poco traer acá tiene que ver con eso, ¿no? Con poder ampliar la mirada, pensar nuestros medios desde ese deseo de qué queremos ser, qué queremos generar en nuestros territorios, en nuestras comunidades, con quiénes, porque articular y formar redes y así ampliarnos y potenciarnos es parte fundamental y constitutiva de la comunicación popular, y por eso también estamos acá hoy. Y me parece que tiene que ver con algo que también mencionaba Claudia antes, ¿no? Bueno, por ser comunitarios o por ser cooperativos no somos chiquitos, no sonamos mal. Es algo que en la radio, en Tránsito, que surgió en el 87, estuvo siempre presente de ese estigma que sonaba en los 90 de, bueno, las radios truchas, las radios piratas, bueno, no, es una radio, se escucha bien, tiene ruido, vamos, lo resolvemos. Eso implica un montón de esfuerzos y un montón de recursos y el montón de trabajo de compañeros y de compañeras que ponen el cuerpo para eso. Pero hay otra parte, además de sostener nuestros medios, de sostener el trabajo cotidiano, que tiene que ver con la incidencia, que es una pregunta que para mí la tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que es, bueno, además de todo el esfuerzo y de toda la planificación que implica sostener un medio cooperativo comunitario, ¿cómo hacemos para incidir más, para visibilizar los temas que tenemos, para instalar agenda, para discutir políticas públicas de comunicación o de otras cuestiones en nuestros territorios? Y ahí es donde me parece que esto de encontrarnos, conocer otros actores del territorio nos potencia y en donde también tenemos que tener puesta la mirada, ¿no? Que nuestra tarea no sea nada más tener otra agenda distinta a los grandes medios, pero que estemos sentados, sentadas en la computadora escribiendo el boletín informativo, sino que podamos salir a las calles, podamos estar ahí. Eso también nos hace generar otras redes, nos hace conocer más los debates, las discusiones, los pormenores, los actores, las disputas de poder y a partir de eso también mejorar la incidencia que tenemos, ¿no? Así que esa es como una cuestión que me parece como fundamental pensar, no solamente cómo nos sostenemos, sino cómo hacer para seguir creciendo y para que nuestra tarea periodística y nuestros objetivos políticos se vayan potenciando, ¿no? Y vayan ganando ese lugar que queremos que tengan. Y por otro lado, una discusión que también venimos dando y que es algo que, como mencionaban los compañeros, tiene que ver con los medios en la actualidad, tiene que ver con lo digital, ¿no? Con la particularidad de que en este caso estamos hablando de medios que tienen, como en todos nuestros casos, lo territorial como una premisa fundamental. Entonces, ¿qué pasa, no, ahí con eso de lo digital y lo territorial? ¿Cómo hacemos que esas dos cosas confluyan? ¿Cómo no perdemos el territorio y nos dedicamos solamente a hacer podcast? Entonces, sigue siendo una cosa... Yo planteo preguntas, no tengo ninguna respuesta para traerles ahora, que está ahí todavía pensándose, al menos en lo que es en nuestro colectivo de gestión. Y que también tiene que ver con otra cuestión, que es que somos un proyecto que tiene una mirada respecto al derecho a la comunicación y qué pasa con estas plataformas que amplían la llegada, que nos permiten por ahí romper con esos límites que a veces nos impone, como mencionaba el compañero, la potencia y el territorio y el alcance de la antena, pero que están gestionadas por empresas millonarias, que no son transparentes en los algoritmos, en cómo nos muestra la información, que tiene también, digamos, un objetivo que es mercantil, porque si no le pones publicidad y pagás, el alcance de esas cosas también tiene trabas, aunque no sean territoriales o analógicas. Así que también son discusiones que es importante darlas, me parece, en el sector, porque no es que, bueno, lo digital nos trae solamente buenas noticias. Lo podemos usar y yo creo que lo tenemos que usar al servicio de lo que queremos decir, porque es verdad que nos potencia y porque si no nos quedamos afuera de una audiencia que con un celular en un barrio puede acceder a eso, ¿no? Es más sencillo tal vez que los pibes de mi edad tengan un teléfono y con unos auriculares nos escuchen o nos lean,
a que tengan un aparato de radio en su casa y nos pongan por dial. Entonces, para incidir hay que también ajustarnos, ir encontrándonos en todo ese otro aspecto, pero también conscientemente, ¿no? Haciendo un proceso de pensar de qué manera lo hacemos. Así que esas por ahí algunas de las discusiones que quería traer un poco acá a la mesa, pensando en esto, ¿no? De que se nos proponía para el panel de las radios en territorio. Y después, por supuesto, que la sostenibilidad, los recursos, las políticas, sigue siendo otra pata importante para el sector y que tiene ahora incluso sucediendo algunas peleas para que en diciembre no se terminen los fondos de fomento concursables que el sector de las sin fines de lucro se ha conquistado, ¿no? A través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ahí después Pablo amplía un poco de eso, que desde Farco lo están siguiendo, pero no es solamente la cuestión, digamos, de los recursos lo que está en agenda, ¿no? O lo que estamos pensando desde los medios comunitarios. Es una parte fundamental porque sin eso hay muchas cosas que no vamos a poder sostener, pero después también pensar en esto, ¿no? Pensar en la incidencia, pensar en cómo llegamos a las audiencias, en conocer a nuestras audiencias, que es algo que nos cuesta mucho, por lo que implica en esfuerzo, en tiempo y en dinero llegar a poder conocer esas audiencias, pero que de todas maneras seguimos haciendo los esfuerzos para esto, ¿no? Tener ese lugar que queremos, que deseamos, que proyectamos y que creemos que aporta a la democratización de las comunicaciones y a tener cada uno de nuestros territorios con una mayor pluralidad y diversidad informativa y por lo tanto con una mejor democracia. Así que esa sigue siendo un poco la tarea en este caso, digamos, después de 35 años de la radio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Quiero, aunque ya se ha dicho, está bien decirlo y subrayarlo, agradecer profundamente a la universidad, a UCAYA, este espacio en el que ya nos hemos reencontrado varias veces, y eso no es un detalle menor, porque cuando determinados escenarios y construcciones y caras se repiten, significa que hay procesos de largo plazo, significa que hay cosas que van fraguando con el tiempo. Y si tenemos cierto activo ya consolidado y kilometraje recorrido, tiene que ver con una filosofía más o menos pensada sí o no, pero digo, de laburo de mucha constancia, de mucho trabajo, de procesos que van fraguando en el tiempo. Este espacio es parte de eso. Y la parte de la comunicación popular que nos toca en el caso de Farco, tomando el guante que tiraba Claudia respecto, ¿no?, a estos debates, qué es, qué no es, hasta dónde va, que es la de la comunicación gestionada por organizaciones sociales, que no expresa todo el conjunto de la comunicación popular, pero sí un conjunto muy definido. En Farco nucleamos medios gestionados por organizaciones sociales, por cooperativas, por asociaciones civiles, por comunidades de pueblos originarios, fundaciones, sindicatos, entre las cerca de 120 radios socias activas, plena, y todo un anillo de muchísimas más que participan en la producción y en red y en diferentes actividades y cuestiones, tienen en común eso, que son u organizaciones nacidas para gestionar un medio de comunicación o organizaciones que hacen otras cosas, a veces muchísimas otras cosas que son muy grandes y que en algún momento se lanzaron a construir un medio de comunicación, una voz propia, y que comparten esta misma característica, procesos que fragúan a lo largo de los años, lo acaba de nombrar Julieta, en Tránsito, 35 años. Haciendo comunicación popular, tenemos un montón de radios que tienen décadas, la mayoría de esas décadas en la ilegalidad, porque recordemos que tenemos derecho a la legalidad hace relativamente poco. Ayer se cumplieron 13 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, parece mentira. Imagínense un medio que tiene 30, 35 años, pasó 2/3 de su existencia bajo la ley de la dictadura. Después conviven también en Farco medios generados al calor de esa lucha y de esa ley, medios que tienen
la edad de la ley, un poquito más, un poquito menos, incluso algunos verdaderas gestas que se animaron a construirse y lanzarse en los últimos 3, 4, 5 años. Ese es el espacio de la comunicación popular del que podemos hablar sobre todo, que es el de la comunicación gestionada desde organizaciones sociales, en formas asociativas, autogestivas, que tiene muchas características. Desde Farco la producción en red es una de ellas. Tenemos un informativo nacional que tiene ya 17 años, que sale regularmente de lunes a viernes en todas las radios socias y en cientos de radios más, y que tiene la característica de que no se produce desde un lugar que luego es retransmitido, sino que se produce en redes, donde cada radio actúa como corresponsal, construyendo un panorama federal que está hecho en cada una de las radios. Y escuchamos las noticias de La Rioja en las voces de los compañeros y compañeras de las radios de La Rioja, las de Jujuy desde los reportes de La Voz del Cerro, las de Río Negro desde Radio Encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que otro tipo de producciones, programas de música, un programa que tiene 4 años ya, donde alternadamente cada semana 4 radios comunitarias presentan músicos, artistas de sus localidades. En cada uno de esos casos, parte de la esencia tiene que ver con que cada nodo de la red produce y no se limita a retransmitir una producción hecha. Y tomando el otro guante que también tiraba Claudia, uno de los tantos, respecto a el Estado, ¿no? El rol del Estado y las organizaciones. Entendemos que la comunicación popular es mucho más que organizaciones populares produciendo comunicación, y entendemos y tenemos todo un recorrido construido, retrocedido, defendido, en permanente puja en relación al rol del Estado. ¿Se puede hacer comunicación popular desde el Estado? Sí, depende de un montón de factores, de práctica. Bueno, las radios universitarias, sin ir más lejos, tenemos acá una expresión. Pero sobre todas las cosas, y es interesante discutirlo, ¿cuál es el rol del Estado en la construcción de la comunicación popular o de estrategias y dispositivos de comunicación popular que trasciendan a los gobiernos? Porque el Estado siempre tiene la característica de que según quien gobierne, toma un rumbo, toma otro, más allá de que en su interior, ahí nos contaba Agustina, un proyecto, por ejemplo, en 2017, en su interior siempre hay espacios y cosas que quedan y que hemos aprendido a trabajarlas, ¿no? Los medios populares, las radios comunitarias, nacimos defendiéndonos del Estado, entendiendo al Estado como una cosa monolítica que nos perseguía, y con el tiempo fuimos entendiendo que al interior del Estado hay distintas capas, niveles, territorios que se disputan, que se pueden disputar en diferentes contextos. Desde Farco entendemos que parte de lo que necesitamos construir es un Estado que garantice plataformas para la producción de comunicación popular, plataformas en un sentido amplio, no en el sentido digital al que tenemos asociada esa palabra, que puedan fortalecer a las organizaciones y a los espacios desde donde se produce lo más posible, más allá de los vaivenes de las administraciones del Estado. Hablábamos de la coalición y de todo el andamiaje que fuimos construyendo con la ley. Bueno, parte de eso nos fue arrebatado, parte de eso, lo que sobrevivió a los decretos que lo desguazaron, explica la realidad muy sacrificada, muy complicada, pero la buena realidad que tenemos muchos medios de comunicación popular hoy. Nombraba Julieta las asignaciones específicas, eso es una pelea que estamos dando en el Senado. Ahora tiene que pasar por el Senado, ya la dimos y se ganó en la Cámara de Diputados, y eso es determinante no solo para la producción de comunicación en manos de organizaciones sociales a través del FOMECA, sino también para el cine, para el teatro, para la Defensoría del Público, que se nombraba también, y es otro logro de esos espacios conquistados desde esta concepción del Estado, para todo un conjunto de cosas que tienen que ver con eso, con políticas que trascienden, con políticas que nos fortalecen. Y con políticas que además tienen nuevas agendas, ¿no? Se habló también acá, el derecho a la conectividad,
la necesidad de trabajar sobre la producción de determinados discursos, no necesaria o solamente desde la penalización de discursos. Ahí entramos en un territorio que es complejo y que yo creo debe acotarse a cuestiones muy específicas, mayormente ya tipificadas, pero sí de la construcción de ciudadanía digital en el sentido de promover estándares de responsabilidad social en la elaboración de determinados discursos, como parte de la concepción de que la comunicación es un derecho humano, en relación, digo, a los discursos de odio y a todas esas cosas que circulan. Y después que también se dijo, hay un desafío desde la tecnología y desde los nuevos hábitos de consumo que nos interpela a los medios gestionados por organizaciones sociales, pero también a la radio en general. Dentro de la cantidad de características que uno podía encontrar en un medio comunitario, hay 3 en general que sobresalen, ¿no? El medio comunitario como medio, en el sentido estricto, espacio desde el que podían históricamente expresarse sectores que no tenían otro lugar desde donde hacerlo, y ahí tenías el programa de la organización vecinal, el programa de la agrupación sindical, no solo personas y referentes, entrevistados y entrevistadas en nuestros espacios, sino espacios gestionados por esas organizaciones en sí mismas. Un segundo rol que tenía que ver con el encuentro, el medio comunitario como espacio de permanente encuentro, lugar donde se hacen asambleas, reuniones, donde la producción de mensajes es colectiva. Cuando contaba el compañero los desafíos que tuvimos que atravesar en la pandemia, tenían que ver, por supuesto, con que nuestro anillo más inmediato, los comercios locales y demás, estaban en crisis, pero también tenía que ver con que de repente espacios en los que su vida cotidiana y su sostenibilidad estaba asignada por el tránsito permanente de gente, por las reuniones de producción de los programas, por los festivales para juntar plata, por las asambleas propias de la radio, de repente no pudieran existir más. A nosotros nos puso en crisis el no poder habitar las radios. Y ese es una segunda función clásica de las radios comunitarias. Son un espacio que en general está lleno de gente, donde la gente se encuentra, se reúne, debate, produce de manera colectiva. Y un tercero que es la batalla, la disputa de sentido, que lo decíamos recién. No somos medios creados para dar testimonio de nuestras realidades locales solamente, sino que además de eso intentamos discutir las agendas que nos instalan los medios de los grupos económicos. Bueno, de estos 3, los nuevos tiempos creo que nos han desdibujado, en el caso del primero, el qué, y en el caso de los 2 segundos, el cómo. Porque ya no somos la única posibilidad de expresarse de una organización, las redes sociales permiten que cualquier persona individual físicamente o un colectivo pueda tener en sí mismo, con estos condicionantes que decía muy bien Julieta, entendiendo que no son plataformas neutras, tecnologías que alegremente podemos usar para un lado o para el otro, que tienen lógicas, tienen algoritmos, pero hay un qué en relación a esto de ser la vía por la que se expresa aquello que ya no podía expresarse, que se modifica. Y que hace que tenga sentido esa primera función, si la participación en el medio le da un valor agregado a la simple expresión de un mensaje. Yo antes necesitaba el medio para denunciar algo que si no, no tenía forma de hacerlo. Bueno, ahora eso lo puedo hacer por otros lados. Para que el medio cumpla su función comunitaria, tiene que haber una diferencia dada en que la denuncia o el relato o la narración o lo que sea expresada por ahí llegue más lejos, tenga mejores condiciones de producción, haya un colectivo que me ayude a mejorarla, haya una mínima infraestructura que le dé más potencia. Digo, ahí hay un rol que cambia. En cuanto a los 2 segundos puntos que hablábamos, el espacio de encuentro y la disputa de agenda, ahí empieza a jugar algo que también se dijo en relación, ahora ya hablando específicamente de la radio. Esto de el vivo, lo efímero, lo inmediato, empieza a ser complementado con otras dimensiones que no se contraponen a la radio. Ahí uno siempre trata, cuando tenemos nuestros encuentros y nuestros talleres, de tranquilizar a radialistas de muchos años que están a la defensiva. No, ¿cómo voy a poner una cámara? Eso no es radio. No, pará.
La radio tiene que seguir siendo radio, puede seguir siendo radio, está destinada a seguir cumpliendo esta cosa maravillosa de la voz que te habla al oído, que te acompaña, puede y tiene que seguir existiendo y sigue teniendo lugar. Lo que se agrega son un montón de nuevas dimensiones, de nuevas capas, de nuevos frentes que atender, donde yo antes tenía un dial y aparatos receptores varios, delimitados además geográficamente, hoy tengo, como quien diría, y me preocupaba por lo que sucedía en el medio, lo que salía del dial y llegaba al aparato receptor, hoy tengo como quien diría múltiples diales, múltiples lugares y formatos desde donde transmitir un mensaje que pueden llegar a múltiples receptores, pueden seguir llegando por una radio, pueden llegar por un teléfono, y tengo además la posibilidad, que en un punto se agradece, porque a veces a uno le daba cierto dolor, ¿no? Me maté haciendo una producción que salió fantástica y un momento que lo pescaron los que estaban ahí y después, más allá de que quede en mi archivo, se perdió. Bueno, también tengo la posibilidad de que eso siga trabajando después de que fue emitido. Entonces la radio pasa a ser, y sobre todo la radio comunitaria, unida a esta otra característica de espacio de encuentro, de producción colectiva, una especie de centro de producción, o mejor dicho, la radio como nave insignia de un espacio de producción de comunicación popular en múltiples formatos, donde desde un vivo, que seguimos haciendo y que sigue siendo esencialmente radial y que sigue teniendo audiencias, rearmo un montón de otros productos, a través de recortes, a través de cosas a las que les agregamos imágenes. Eso también nos desafía en cuanto a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Donde antes teníamos toda la carne al asador puesta en el vivo, los dos productores, y ahora capaz que aunque perdamos un poquito de efectividad en el vivo, tengamos 2 horas de programación diaria menos, y tenemos que darle bola a aquellos que van a postproducir eso que salió en vivo, y que van a hacer el recorte, y que van a hacer, bueno, nos plantea esos desafíos, pero son desafíos que están buenos, son desafíos lindos, son desafíos que no ponen en crisis a la radio, sino que al contrario, la enfrentan a la posibilidad de multiplicarse, de romper barreras históricas, de repensarse, de ver cómo esa función del encuentro y esa función de la batalla se modifica en relación a estos tiempos, pero se modifica estando, yo creo, mucho mejor parada que antes. Y no es esta una perspectiva ingenua que desconozca quiénes manejan las nuevas tecnologías, que desconozca los algoritmos, sino, digo, bueno, de repente se nos abren muchas posibilidades, siendo además, en el caso de las radios comunitarias, organizaciones en general especialistas en resolver con creatividad aquello que les cuesta desde la infraestructura. Somos especialistas en hacer mucho con poco. Y somos especialistas en resolver cuestiones que por ahí desde otros espacios, formados más desde lo específico o en ciertas comodidades, se les complican. Y de hecho tenemos un montón de compañeros y compañeras formadas en nuestras radios que luego hacen carrera en otro tipo de medios, lo que nos lleva al último desafío que también quería dejar planteado, porque nos encantaría que esos compañeros y compañeras en todos los casos pudieran hacer sus carreras en nuestros medios, ¿no? Y si para algo no generamos comunicación popular ni medios populares es para autoprecarizarnos. La necesidad, lo veía ahí a Agustín del Cipreva, estamos construyendo ahora una confederación de medios cooperativos y comunitarios en conjunto con varias otras redes, con la Coordinadora de Televisoras Alternativas, con la Federación de Diarios Cooperativos, FADICRA, con la Red de Medios Digitales, con la Asociación de Revistas Culturales. Lo estamos haciendo también porque, y de la mano de las federaciones de trabajadores de la comunicación y de los sindicatos en cada una de nuestras localidades, en los que se puede, hay algunos que son más reticentes a esta idea de que el trabajo autogestionado sea trabajo, bueno, también tiene que ver con que el medio popular no solo tiene que seguir siendo un espacio de encuentro, no solo tiene que seguir siendo un lugar desde donde dar la batalla de sentido, tiene que ser un espacio desde el cual podamos generar y garantizar condiciones dignas de trabajo para nuestros compañeros y compañeras, que se puedan hacer la mejor de las carreras y jubilarse y tener acceso a todos las conquistas de la seguridad social que ha tenido el pueblo argentino y que disfrutan los trabajadores también a costa de mucha lucha en relación al empleo formal, la podamos tener en nuestros medios populares. Ese es otro
eje en el que está muy imbricado con las cosas que hablábamos recién, las políticas públicas, las cosas en las que tenemos que avanzar y que no puede faltar en ninguna mesa en la que hablemos de estas cosas, porque si no seguiremos siendo ese eterno o semillero para otro tipo de medios, o trincheras muy dignas pero transitorias, o en la vida de la mayoría de las personas que la habitan. Y en ese sentido también hemos tenido avances, en ese sentido también hemos dado pasos que van de la mano de las políticas logradas. Más o menos por ahí, para no hacerla muy larga, van algunos de los puntos que nos parece importante seguir charlando y poner en común en estos espacios, saludando de vuelta al espacio y bueno, y agradeciéndoles la escucha. Era más fácil así. Bueno, gracias a... porque me quedé sin mesa. Gracias a Guillermo, a la gente de Ucaya, a la Universidad de La Matanza. Represento a la radio pública de Ituzaingó y siempre me pasa cuando me toca hablar de la radio que vengo preparado con un montón de cosas, escucho un montón de otras cosas y digo no, nada que ver. La radio pública de Ituzaingó es hija de la ley de medios. Nosotros, yo tengo trabajo y mis compañeros en la radio pública tienen trabajo y tienen un trabajo digno porque hubo gente, muchos de los que están acá, que laburaron muchísimo para que se pueda tener una ley que nos incluya a todos. Y eso es destacable, ¿no? Digo, el poder que los municipios tengan una herramienta de comunicación. En el caso concreto del municipio de Ituzaingó, a mí me pasó durante casi muchos años estar al frente del área de comunicación. Y teníamos la dificultad, más allá de contar con la colaboración de los medios locales, incluso con En Tránsito hemos tenido un acompañamiento mutuo, de esto de, che, nos está faltando algo. Y cuando se aprueba la ley de medios, el intendente, yo en ese momento estaba como responsable del área de comunicación, me pide que nos pongamos a trabajar en la creación de la radio pública de Ituzaingó, que es la tercera creada en la provincia de Buenos Aires. La primera fue Marcos Paz, la segunda fue el municipio de Mercedes, la tercera fue la de Ituzaingó. Y para eso, obviamente, contamos con la colaboración de la gente de Marcos Paz, con la gente de Mercedes y con la colaboración indispensable de Radio Provincia. Acá el compañero hablaba de Radio Provincia, creo que estamos en el mismo grupo de WhatsApp, ahí nos encontramos. ¿Por qué? Porque también tuve la oportunidad de poder trabajar un par de años en Radio Provincia y es esto que él decía que es muy cierto, es la radio de la provincia de Buenos Aires, es la radio de todos nosotros. No importa de qué municipio sos, es de la radio de la provincia, no es la radio de La Plata. Está bien lo que decía el compañero. Y es fundamental tener estos espacios. Ahora bien, cuando uno habla de radio pública dice, bueno, bárbaro, ¿qué es? ¿Hay que hablar bien del intendente? ¿Hay que hablar de que no hay baches? ¿Hay que hablar que está todo iluminado? ¿Hay que hablar que anda el sistema de salud? No, no. Hay que dejar hablar a los vecinos, hay que escuchar al vecino, hay que debatir con el vecino. A veces no es tan fácil, que los propios nuestros nos entiendan. A mí me pasó en la campaña, en la época de cuando Vidal era bonaerense, de tenerla a Vidal sentada en la radio. Nunca lo pudimos tener a Scioli. Y la verdad que nos dio bronca, ¿no? Digo, llamamos a Vidal, sí, vamos, vino, contó su historia, debatió, hablamos, cada uno sacó sus conclusiones. Al gobernador nunca lo pudimos tener. Tampoco lo podemos tener ahora al gobernador, ni siquiera telefónicamente. Y eso da un poco de bronca, porque son los nuestros, ¿no? Digo, lo que uno se siente nacional y popular, como decía la compañera hace un rato acá, y los compañeros que hablaron antes, y eso da un poquito de bronca. Pero volviendo a la radio, nosotros nos propusimos hacer una radio en donde, como decía recién el compañero acá,
no también esté lo que pasa a nivel nacional y a nivel de la provincia, pero también esté lo que pasa en el territorio, en el barrio. Que el tipo que tiene la necesidad, la tipa que tiene la necesidad de poder juntarse, de poder hablar, de tener un proyecto, nosotros nos ha pasado de tener, y tenemos programas en la radio que a mí particularmente nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Digo, porque cuando uno piensa en la pesca, por ejemplo, piensa en un programa de televisión, no en un programa de radio. Bueno, nosotros lo tenemos, porque hay gente en Ituzaingó que le gusta la pesca. Y va muy bien, o gente que le gusta el automodelismo. Y eso también hace a la radio, al tener la posibilidad de poder compartir experiencias que por ahí en otros lugares y en otros medios, sobre todo los grandes, no los van a poder tener. Decía, cuando uno piensa en la radio pública siempre también, o el plurito que tiene es, bueno, pero ahora que la municipalidad tiene una radio pública, se acabó la pauta para los medios locales. No es así. Ni competimos con los medios locales, ni tiene por qué acabarse la ayuda del Estado en los medios locales. Ahora, la radio pública de Ituzaingó también necesita de la ayuda del Estado. Como bien lo decía el compañero en la COM, ¿no? Digo, hay gente, cuando uno mira cómo se distribuye la publicidad a nivel nacional o a nivel de la provincia de Buenos Aires, los medios públicos no aparecen. Digo, casi ninguno, creo, por no decir todos, ¿no? Y las universidades tampoco. Bueno, son cosas que tenemos que empezar a rever. Básicamente nosotros, arrancamos en el 2014, un 4 de agosto, nos costó mucho. Nos cuesta mucho mantener la radio también, porque a veces es difícil cuando uno habla con la dirigencia política, ver cuáles son las necesidades, ¿no? Digo, ¿qué es más importante, equipar la radio o pavimentar una calle? Y ahí entra otra discusión. Y esa discusión es la que nosotros nos damos en Ituzaingó, pero tenemos algo que más allá de, obviamente, el respaldo del intendente, que la gente tomó como propia la radio. Por muchas cosas. Creo que sobre todo, lo dijeron los compañeros también recién acá, el tema de la pandemia, ¿no? Cuando no había lugar en donde enterarse de lo que pasaba en el barrio, la radio pública de Ituzaingó estaba. Y estaba con el secretario de Salud, y estaba con la cantidad de enfermos que teníamos, estábamos con lo que se necesitaba, con lo que necesitaba un vecino, y también estábamos con Educando, porque también estábamos a través del Ministerio de Educación y de Radio Nacional dando apoyo a los pibes y a las pibas de Ituzaingó a que pudieran seguir estudiando. Las clases, como bien decían acá, no se suspendieron nunca, pero había que apuntalar, y ahí estaba la radio pública. Y eso nos sirvió, además, para que hoy, que tenemos la presencialidad, que podemos venir, muchas escuelas, incluso hasta jardines de infantes, visiten la radio. Es chiquita, los hacemos entrar de a poquito, pero participan y está bueno. Y lo mejor de todo, para cerrar, es que no importa el signo político que hoy maneje el distrito de Ituzaingó, la radio pública de Ituzaingó va a seguir estando siempre, porque es de los vecinos, es de todos y de todas. Gracias.